Hola gente, esta noche nos metemos por los callejones del mito medieval. Antes de acomodarte, dale like y suscríbete. Pero solo si de verdad te gusta lo que hago aquí, cuéntame en comentarios desde dónde te conectas y qué hora es. Me encanta ver quién se suma desde todas partes. Baja las luces, quizá enciende un ventilador para ese zumbido suave. Y vamos entrando juntos en el viaje de hoy. Si tu única imagen de los vikingos son tipos rubios gigantes que lo rompen todo a hachazos mientras gritan como si se hubieran golpeado el dedo del pie en la misma Valhalla, felicidades. Ya conociste a los Berserkers, los originales Rage Quitters del mundo medieval, guerreros que, según las sagas nórdicas, entraban en una furia casi de trance durante la batalla, inmunes al dolor, al miedo y al concepto de sutileza. Durante siglos, muchos pensaron que eran pura hipérbole poética. Dragones, espadas mágicas, hombres que se vuelven osos en plena lucha. Metáfora. No, pues no del todo. La investigación reciente y varias excavaciones han ido conectando puntos. Empecemos por la moda. En tumbas vikingas aparecen pieles de oso y de lobo junto a los guerreros. Quizá era ritual, quizá identidad, quizá cosplay antes de que fuera cool. Y luego están los hongos. La Amanita muscaria, ese hongo rojo con motas blancas que has visto en cuentos y en Mario Kart. No es solo estética, es psicoactivo. Crece en partes de Escandinavia. Consumirlo no solo te hace ver colores, puede inducir euforia, disociación, sudoración, temblores y una energía belicosa como para discutir con la cabra del vecino. Combínalo con cantos rítmicos, ayuno y rituales previos al combate, y tienes un tornado humano químicamente potenciado empuñando un hacha. Imagina llegar a un monasterio para saquear y que te reciba un tipo sin camisa, con espuma en la boca. Crónicas de enemigos de los vikingos describen a locos inmunes a las heridas y absolutamente temerarios. Algunos estudiosos sugieren que mordían los escudos, no para defenderse, sino para controlar convulsiones. Lo normal un sábado por la noche. La palabra berserk se quedó en nuestro vocabulario, pero entonces fue una ventaja táctica. Intenta mantener una muralla de escudos mientras un nórdico en piel de oso corre hacia ti como si estuviera filmando un video de heavy metal. Estrategia. Te presento al caos. Saltamos a 1518. Strasbourg, Francia. Un verano abrasador. Hambre. Enfermedad. Y de pronto la ciudad decide combatir la miseria bailando. No metáfora. Literalmente bailando hasta sangrar por los pies y caer rendidos. Empieza con una mujer, Frafá, que sale a la calle y comienza a moverse. Sin música, sin público, solo trance. Cualquiera pensaría que a las horas alguien le ofrecería pan y una siesta. En cambio la gente miró y se unió. En días eran decenas, luego cientos. No en una fiesta, en plena calle, sin agua, sin comida, sin instinto de conservación. La respuesta oficial fue un poema. En vez de aislar a los bailarines o traer médicos, las autoridades contrataron músicos, construyeron un escenario y animaron a que se desahogaran. Su cura para el baile compulsivo fue subir el volumen. Sorpresa, no funcionó. Durante tiempo se dudó. Realidad o fábula piadosa de una era de sanguijuelas y horóscopos. Pero abundan los registros. Actas municipales, libros de iglesia, cartas, todos confirman lo mismo. La gente bailó sin querer, y algunos no sobrevivieron. Causas, las teorías punteras son dos. Ergot en el centeno, un moho alucinógeno capaz de provocar convulsiones y visiones, o más psychogenic illness, una histeria colectiva alimentada por estrés, miedo y cero hobbies. Fuera lo que fuera, Strasbourg se transformó en una discoteca sombría durante semanas,
con moderación cardíaca de por medio. Si la Edad Media destacó en algo, fue en convertir el optimismo en tragedia con eficiencia. La Cruzada de los Niños de 1212 lo resume. Suena a secuela de Disney. Se parece más a sátira oscura. Un joven pastor en Francia, Stephen, sí, así se llamaba, dice haber recibido un mensaje de Jesús. Debía liderar un ejército pacífico de niños hacia Tierra Santa, no con espadas, con inocencia, que resulta poco útil contra soldados y tormentas. Miles se unieron, padres lloraron, obispos parpadearon, y allá fueron, cruzando montañas, ríos y ciudades, cantando himnos, pasando hambre y, digámoslo, siendo arrestados a ratos. Durante siglos se creyó que era puro mito, pero aparecieron documentos, registros eclesiásticos, decretos, archivos de ciudades. Todo sugiere que sí, algo hubo, y que implicó pies jóvenes y fe sincera. Final. Depende de la versión. A algunos los rechazaron en los Alpes, otros murieron en la marcha, y otros fueron engañados por mercaderes sin escrúpulos, subidos a barcos y vendidos como esclavos en el norte de África. La realidad actualiza la leyenda. No todos eran niños, muchos eran adolescentes y campesinos pobres. El latín pueri designaba tanto a niños como a sirvientes, pero la ilusión colectiva, el empuje, el cálculo desastroso, todo eso fue real. Cambia el escenario. Francia, siglo XIV. Un cerdo se escapa, muerde a un niño, y el pueblo no lo sacrifica sin más. Lo llevan a juicio, con abogado, juez y público. En la Europa medieval, la justicia no solo era ciega, era imaginativa. Sí, se juzgaban animales, literalmente. Se les asignaba defensa. A veces se les encarcelaba. De cuando en cuando, hasta se les excomulgaba. Nada dice imperio de la ley, como expulsar a un gallo de la iglesia por poner un huevo, que se creía diabólico. Hay registros por toda Europa, incluido un caso famoso de 1386, en el que una cerda en Fallet, Francia, fue declarada culpable de matar a un niño. Se la vistió con ropa humana, se la paseó por el pueblo y se la ahorcó en público. Los insectos tampoco se salvaban. En 1510 campesinos franceses denunciaron a un enjambre de gorgojos por destruir cosechas. El tribunal les asignó abogado. Tras varias audiencias se desestimó el caso porque, sorpresa, los acusados no se presentaron. No era demencia aleatoria. Tenía lógica interna. Para la mentalidad medieval, la justicia abarcaba toda la creación. Los animales, aunque inferiores, formaban parte del universo moral de Dios. Si cometían un crimen o parecían aliados de fuerzas oscuras, debían enfrentar consecuencias. Hubo juicios eclesiásticos y seculares. Hoy son prueba de nuestra facilidad para poner cara humana a cualquier cosa con patas y mal carácter. Sigamos con la estrella de museo más impostora, la doncella de hierro, esa caja metálica con forma humana y púas por dentro, supuestamente diseñada para convertir herejes en queso gruyère. La has visto en vitrinas y en pelis. Problema: es un fraude histórico. Uno de los aparatos más famosos que la Edad Media nunca usó. Apareció en el siglo XVIII o XIX, cuando alguien decidió que su gabinete de curiosidades necesitaba un gran engaño afilado. Y gustó, porque nada vende como una mezcla morbosa de pseudohistoria y imaginación sanguinaria. Museos enteros compraron la idea. Aún hoy, muchas exhiben doncellas de hierro con carteles que, en letra pequeña, admiten que son reconstrucciones victorianas. La Edad Media ya era bastante creativa con el dolor, potro, tornillos de pulgar, horquilla de hereje, la célebre pera de la angustia. Pero la doncella no estaba en la lista.
El mito encaja con nuestra idea de una época brutal y supersticiosa. Además es visualmente irresistible, un icono perfecto para las pesadillas del pasado. Y ya que hablamos de ideas pegajosas, desmontemos otra. No, los europeos medievales no creían que la Tierra fuera plana. No eran tan ingenuos. Tenían otros problemas: peste, hambre y visita sorpresa de parientes con espada. Pero la forma del planeta la sabían. La mayoría de los educados aceptaba una Tierra esférica. Monjes, estudiosos, marineros, lo enseñaban. Manuales del siglo XIII lo explicaban, con su dosis de amenazas sobre el infierno si no memorizabas latín. El mito del mundo plano se cocinó mucho después, en el siglo XIX, cuando algunos autores quisieron hacer que el Renacimiento y la Ilustración parecieran más listos por contraste. Washington Irving popularizó una biografía novelada de Colón que exageró lo radical de su viaje. Spoiler: no lo era. Los argumentos prácticos ya estaban sobre la mesa. Barcos que desaparecen tras el horizonte, sombra curva de la Tierra en los eclipses lunares, estrellas distintas según la latitud. Redondo, redondo, redondo. Hasta aquí por hoy. Acabamos de levantar la primera losa del pavimento medieval. En la siguiente parte nos meteremos con ordalías de agua hirviendo, Robin Hood antes de ser héroe simpático, caballeros negros que no eran villanos, y monasterios en pantanos levantados por monjes con terquedad divina. Esto apenas se calienta. Imagina estar acusado de robo en una aldea medieval. No hay huellas, no hay cámaras, no hay gossip del pregonero con pruebas. Solo tú, un sacerdote, un grupo de vecinos curiosos y una olla de agua hirviendo. Así funcionaban las ordalías. Menos evidencia, más intervención divina. Estaba la del hierro candente. Cargar una barra al rojo vivo unos pasos. Si la mano curaba limpia en pocos días, inocente; si no, culpable. La del agua hirviendo iba aún más directo. Meter la mano en el caldero para sacar una piedra. Misma lógica de cicatrización. Y la del agua fría, que suena amable, pero no. Te ataban y te arrojaban al río. Si flotabas, culpable. El agua pura te rechazaba. Si te hundías, inocente. Y también muerto. El sistema era defectuoso. Y aún así, a veces funcionaba por pura psicología. Muchos culpables evitaban el trance, confesaban o arreglaban el asunto. Los clérigos, además, podían ajustar la realidad, dejar enfriar un poco el caldero, usar agua tibia, juzgar con flexibilidad. No eran sádicos todo el tiempo, eran burócratas con sotana. En 1215, la Iglesia prohibió las ordalías. Alguien cayó en la cuenta de que quemar a la gente para probar su inocencia no era la cumbre de la sabiduría divina. Europa giró poco a poco hacia sistemas más racionales, o al menos diferentes. Duelos, cacerías de brujas, acusaciones de flirteo con ranas, progreso relativo. Pasemos al ladrón de capa verde, Robin Hood, el forajido con flechas afiladas, mandíbula heroica y brújula moral inquebrantable. Roba a los ricos, da a los pobres, y mantiene su túnica impecable viviendo en el bosque. Suena redondo, casi demasiado, porque el Robin que conocemos es 90% invención literaria y 10% drama fiscal medieval. Aún así, alguien como él probablemente existió, mejor dicho, varios. Registros del siglo XIII y XIV mencionan nombres sospechosamente judianos: Robe Hood, Joba Hood, y variaciones como Robera S. Judus, a menudo listados como criminales o prófugos, que podían ser tan solo tipos que evadieron impuestos, cazaron un siervo del rey, o miraron feo al alguacil. Eran outlaws en sentido literal, fuera de la ley. Sobrevivían con astucia, arco y desconfianza absoluta de la autoridad. Con el tiempo sus historias se fusionaron en una leyenda compuesta, como fanfiction medieval.
si ese fanfic tuviera más puñaladas y peste. Las baladas más tempranas pintan a un Robin violento, irascible, con devoción inquietante por acuchillar monjes. Lady Marian ni aparece. Friar Tuck te lanza al estanque antes de escuchar tus pecados. Ya en época Tudor, el mito se suaviza. Se vuelve pícaro alegre, corazón de oro, con ideas sorprendentemente modernas sobre redistribución. Hubo un Robin real, probablemente no uno solo. Lo que sí fue real es el caldo de cultivo, oficiales corruptos, campesinos hambrientos y bosques pidiendo iluminación cinematográfica. Cuando oyes Caballero Negro, quizá piensas en un tipo hosco con armadura abollada, juramentos de venganza, relámpagos de fondo, un Batman medieval con peor dentadura. Pero en la historia real, el Black Knight no era villano de manual, era apodo, a veces título práctico. Podía referirse a quien vestía armadura negra, tenía blasón oscuro o seguía los colores de una casa noble, sin nigromancia, sin cosecha de almas, sin frases dramáticas. Uno de los más famosos fue Edward of Woodstock, el Black Prince, príncipe inglés del siglo XIV, comandante temible, querido por algunos, odiado por otros. Probablemente recibió el sobrenombre de manera póstuma, quizá por su armadura negra, quizá por su entusiasmo al quemar pueblos franceses. Siglos después, la literatura romántica y el cine le añadieron sombra y melancolía. El solitario ambiguo que ronda torneos, a veces sin camisa por razones narrativas. En la Edad Media real, los caballeros negros solo combinaban su armadura con el color del estandarte, y querían verse bien haciéndolo. Ahora, el cuento que suena a leyenda alcohólica y resultó ingeniería monástica. Crowland Abbey, en los pantanos de los Fens ingleses, un monasterio levantado en medio de la ciénaga, estilo Venecia sagrada, más oración, menos góndolas. Durante siglos se lo tomó como exageración local. ¿Quién construiría un cenobio en un pantano? Los monjes. Excavaciones recientes confirman que la abadía, fundada en el siglo VIII y ampliada en la Edad Media, realmente emergió del barro, con calzadas, pasarelas elevadas y sistemas tempranos de drenaje ingeniosos. Clavaban plataformas de madera sobre pilotes, usaban grava y arcilla para firmar los caminos, y levantaron puentes, incluido el famoso puente triangular que aún sobrevive. Simetría de 3 vías, ambición pura. ¿Por qué el pantano? Por aislamiento y por precio. El ideal monástico buscaba apartarse del mundo, nada como mosquitos del tamaño de palomas para desincentivar visitas. Además, la tierra indeseada era barata. Los monjes la hicieron productiva, con anguilas, queso y administración obstinada contra el pie de trinchera. Un milagro de persistencia, ingeniería y humedad. Pasa a la figura más escurridiza del Vaticano, Pope Joan, la supuesta mujer que engañó a toda la iglesia. Ascendió por la jerarquía, se sentó en la cátedra y parió en medio de una procesión papal. Relato contado con deleite escandaloso y negado con furia por escribas que escribían como quien borra historial. Durante mucho tiempo se dijo que era chisme medieval, un cuento preventivo de monjes que no querían mujeres cerca del altar. Pero reevaluaciones de textos, arte y cronologías levantaron cejas. Las primeras versiones detalladas son del siglo XIII, pero hay pistas previas. La crónica del siglo XI de Mariana Scotus lista un papa sin nombre entre Leo IV y Benedict III. Un hueco sospechoso, error de pluma o borrado intencional. Luego está la tradición de las Idias Turcaria, un trono con asiento hueco usado en entronizaciones. Para algunos era prueba de la anatomía del pontífice, para otros simbolismo. Si tu silla tiene inspección incorporada, quizá protestas demasiado. El arte complica más. Mazos de tarot y murales muestran
una figura de papa mujer. ¿Era Joan? ¿O solo simbolismo medieval con inclinación a lo raro? Imposible asegurarlo. No hay decreto humeante que la refute, ni prueba definitiva que la confirme. Si existió, logró el mejor disfraz medieval y el peor gender reveal de la historia. La superstición del Viernes 13 se liga a otra historia con espadas, capuchas y contabilidad creativa. El desplome de los Knights Templar, 13 de octubre de 1307. Viernes. El rey Philip IV de Francia decidió que estaba cansado de estar en bancarrota y celoso de una orden con más tierras, más dinero y mejores capas. Ordenó arrestos masivos. En toda Francia se apresó a templarios, se les torturó y se les acusó de horrores que iban de escupir la cruz a adorar una cabeza barbuda misteriosa. Si has visto relicarios medievales, tampoco es tan extravagante. El Papa Clemente V fingió sorpresa hasta que cedió. En 1312 la orden fue disuelta. El último gran maestre, Jacques de Molay, fue quemado en 1314. Se dice que maldijo al rey y al papa. Ambos murieron en un año. ¿Coincidencia o karma medieval? El vínculo con Viernes 13 tiene raíces históricas. Aunque la superstición floreció siglos después, los templarios no eran solo guerreros, eran banqueros, cruzados, terratenientes y un problema de relaciones públicas para reyes endeudados. Su caída no fue por herejía, fue por deuda. Philip les debía mucho, y nada limpia una cuenta como ejecuciones selectivas y una campaña de desprestigio. Cambiemos de bisturí mental. Cuando piensas en cirugía medieval, quizá imaginas a un barbero con higiene dudosa serruchando miembros con un cuchillo de cocina, gritando «Dios lo quiere» sobre un coro de gritos y cantos gregorianos. Y sí, pasó, pero no todo fue locura. Algunos procedimientos funcionaban. Análisis de manuales del siglo X al XIV y restos óseos muestran que no eran completos sádicos con una sierra y una plegaria. Había competencia en cuidado de heridas, trepation e incluso cataratas con herramientas que parecen forjadas por un herrero ahorrador. La trepachón, perforar el cráneo para aliviar presión, curar dolores o liberar demonios tercos, dejó huellas de supervivencia, cráneos con señales de cicatrización, menos labotomy y más último recurso con seguimiento decente. En curación de heridas, textos como el Trot y la Churia Magna incluyen recetas que harían llorar de alegría a un herbolario moderno. Miel como antiséptico, vino como desinfectante, vendas de lino. No es penicilín, pero es mejor que frotar barro y rezar. Hasta la odontología tenía sutilezas. Alambres de oro para sujetar dientes flojos. La pasta dental era carbón y arrepentimiento. Pero se intentaba, sí. Hubo sanguijuelas y análisis de orina. Y si tenías un lunar sospechoso, alguien podía verlo como señal de brujería. Pero si esquivabas la peste, las heridas de guerra y los humores desbalanceados, con un barbero cirujano competente tenías chance real. Hablemos de olor. La idea de que todo el mundo del siglo V al XV caminaba como patata sin lavar, envuelta en lana. No, muchos eran quisquillosos con la higiene. Excavaciones y manuscritos muestran baños, aseo y aceites perfumados en la rutina semanal. No se duchaban 2 veces al día, pero usaban jabones de grasa y ceniza, y tinas de madera con agua caliente cuando el hogar lo permitía. Las casas de baños públicas eran un plan común en París, Londres y en los califatos. Baños compartidos, sociales, con salas separadas en ocasiones, a veces demasiado sociales. Por eso algunos prelados fruncían el ceño. La higiene incluía uñas, oídos, depilación. Los monjes tenían rituales estrictos. Los nobles usaban guantes perfumados
y polvos dentales de romero quemado y cáscaras molidas. Quizá no blanqueaban, pero olían a intento honesto. El meme de la Edad Media apestosa nace de sesgos posteriores. Renacimiento e Ilustración amaban oscurecer el pasado para brillar. El siglo XIX agregó ilustraciones de campesinos eternamente mugrientos. Claro, si eras un ciervo 13 horas entre estiércol, no ibas a oler a lavanda y ambición al final del día. Pero la generalización, desmontada, cierra esta vuelta con otra prueba que parece sketch perdido, y fue ley. El trial by consecrated bread, la ordalía del bocado, aplicada a veces a clérigos. El acusado recibía pan sagrado y debía masticarlo y tragarlo frente a monjes que bostezaban con solemnidad. Si se atragantaba, culpable. La idea era que el poder divino bloquearía al mentiroso, detector de mentiras medieval, en vez de sensores, carbohidratos y miradas severas. No era práctica marginal. Contó con aval eclesiástico durante siglos, especialmente en la Inglaterra anglosajona. Con el tiempo la Iglesia también lo vio ridículo. A inicios del XIII, Pope Innocent III prohibió a los clérigos participar en ordalías, sin monjes, sin pan mágico. El método se apagó, pero ocurrió. Fue real. Justicia horneada con burocracia. En la próxima tanda cruzaremos un umbral distinto. Del mito a la liturgia militar. La iniciación templaria desde la puerta del precepto hasta el manto blanco. Y después, un salto a Pompey y el lupinar. Un recorrido crudo por arquitectura. Frescos, trabajadoras y clientela. De lo sagrado a lo carnal sin cambiar de siglo mental. La iniciación de un Knight Templar no empezaba con fanfarrias. Empezaba en silencio, de madrugada, cuando el mundo todavía era sombras. El candidato, por lo general, un joven caballero de cuna noble, llegaba a las puertas de un precepto templario, una fortaleza monasterio mitad cuartel, mitad santuario. Venía sin escolta, sin armas, sin pretensiones. Por costumbre debía presentarse humilde. Lo que había sido fuera de esos muros valía poco. Su espada, su escudo, su apellido. Dejarlo atrás era la primera lección. El portero lo admitía en un patio aún iluminado por antorchas. Allí el silencio se imponía. No se hablaba sin permiso. 2 hermanos lo guiaban hasta la capilla. El corazón del rito. Nada de mármoles y vitrales lujosos. Las capillas templarias eran sobrias. Piedra desnuda. Lámparas temblando. Reliquias sobre el altar. Fragmentos de la cruz. Huesos de santos. Evangelios. El lugar dejaba claro que lo sagrado pesaba más que lo mundano. Los hermanos se formaban en filas solemnes. Mantos blancos con la cruz roja. El candidato quedaba solo ante ellos. Cada movimiento medido. Cada gesto diseñado para recordarle que a partir de ahí sería menos individuo y más instrumento. Aún el aire parecía hacer una pregunta muda. ¿Estás listo para soltarlo todo? El amanecer filtraba hilos de luz por las saeteras cuando lo adelantaban al altar. No empezaba con combate, empezaba con entrega. Frente a él no estaba un enemigo, estaba una regla, una disciplina, una causa. El primer examen no era de fuerza, era del corazón. El máster del temple presidía como juez y padre. Alrededor, los hermanos componían un muro vivo de silencio. La interrogación seguía una forma ritual. Vienes por tu voluntad, sin coacción ni engaño. No era retórica. La certeza importaba. Un hombre atado por obligaciones exteriores no servía. ¿Deseas entrar en la compañía de los pobres soldados de Cristo y servir a Dios todos los días de tu vida? Las preguntas afilaban. ¿Debes deudas? ¿Estás casado? ¿Prometido? Hay juramentos previos que compitan con estos votos. Cualquier vacilación podía significar rechazo. La lealtad dividida mata al soldado antes que la espada.
Luego venían las advertencias. La vida por delante no sería fácil. Conocerás hambre, dureza, quizá la muerte. No habrá lujos. Tu lecho será sobrio, tu comida simple. Obedecerás sin demora, aun si la orden apunta al sacrificio. Este no era el caballerismo romántico de los cantares. Era disciplina cercana a lo monástico. El rito permitía echarse atrás antes del juramento. Muchos lo hacían. Mejor retroceder ahí que romper luego. Si el candidato se mantenía firme, el máster apretaba la tuerca una vez más. ¿Todavía deseas permanecer? La respuesta decidida separaba al visitante del futuro hermano. Superada la criba llegaban los votos. Pobreza, castidad, obediencia. Frente a las reliquias y a la cruz, el candidato declaraba que no poseería nada en lo personal. Cualquier tierra, renta, herencia, pasaba al orden. Desde ese momento el lecho, el manto, la espada, el pan, pertenecían a Cristo a través del temple. La pobreza no era símbolo, era total. Quien había mandado sobre decenas de siervos dormiría ahora sobre paja, comería raciones medidas. La segunda promesa era la castidad. Renunciar a mujeres y matrimonio, cortar la posibilidad de herederos, un golpe duro para familias nobles. Se esperaba que el deseo se volcara en la devoción a Cristo y a la Virgen. No es extraño que rituales así alimentaran sospechas en una sociedad centrada en linajes. La tercera era la obediencia. Si la pobreza rendía bienes y la castidad deseos, la obediencia rendía la voluntad. El caballero juraba seguir las órdenes del máster y sus superiores al instante, en batalla o en clausura. Si mandaban cabalgar hacia la muerte, lo haría. Si mandaban vigilar un puesto remoto durante años, también. 3 votos que amputaban lo más querido por la caballería laica: riqueza, familia, independencia y, a cambio, pertenencia a una hermandad que decía servir no a un señor terrenal, sino a Dios. Con los votos pronunciados venía el sello físico. El beso a las reliquias no era gestualidad vacía, era contrato. El altar se adornaba con tesoros santos, un fragmento de la cruz, huesos, un evangelio. Los mayores acercaban al candidato. De rodillas, él inclinaba la cabeza. Primero la cruz, para unir su vida a la pasión, recordatorio de sacrificio. Luego las reliquias de los santos. Tocar y besar sus restos significaba entrar en su legado. En la imaginación medieval, besar una reliquia era forjar un pacto. Romperlo comprometía el alma. El silencio pesaba. Solo el roce de labios y piedra, beso tras beso, lo ataba. No solo ante hombres, ante el cielo. Siglos después, este momento alimentaría rumores maliciosos, que si besos prohibidos, que si ritos secretos, pero lo real era ortodoxo. Un cierre solemne a votos solemnes. La ceremonia pedía también humillarse de pie y de rodillas ante la autoridad. El candidato se arrodillaba ante el máster del temple. No era pleitesía a un individuo, era sumisión a la regla. Las manos juntas, cabeza baja. La iconografía recordaba la investidura feudal, pero sin promesa de tierras ni de castillos. El máster ponía sus manos sobre las del arrodillado y marcaba la obediencia. Desde ahora deberás ir cuando se te mande, permanecer cuando se te ordene, callar cuando sea preciso. Total, no negociable. Y a la vez había consuelo. La orden era hermandad. El nuevo no quedaba solo. Sus hermanos lo moldearían, lo protegerían, lo corregirían. De rodillas moría el yo. Al levantarse nacía el templario. El paso siguiente tejía al hombre en la trama viva del orden. La aceptación por los hermanos. No eran comparsas mudos. Su presencia sancionaba. El máster preguntaba si alguien tenía motivo para oponerse. Si alguien conocía un pecado oculto, una deuda de honor, debía hablar.
El silencio significaba visto bueno. A veces, la ceremonia incluía el beso de la paz, un saludo en la mejilla o un abrazo sobrio. El gesto convertía lo abstracto en concreto, de aspirante a hermano, y llegaba la imagen más duradera, la investidura con el manto blanco. Vestir no era solo cubrir, era identidad. Un hermano mayor traía el manto, blanco, cruz roja sobre el pecho, sin oropeles, sin bordados dorados, en contraste con las túnicas de colores y blasones familiares del mundo exterior. El máster explicaba sus símbolos: la blancura, castidad y limpieza espiritual; la cruz, carga y bendición. Llevarla era renunciar al mundo a la vista de todos, de París a Jerusalén. Quien viera el manto sabría que aquel hombre pertenecía al temple. Venía también la advertencia: si traicionas los votos, este manto te condenará. No será prenda, será peso. El nuevo hermano se ponía en pie, envuelto en la combinación más reconocible de la cristiandad militar: orgullo y temor mezclados. Orgullo por entrar en una de las órdenes más poderosas, temor por el juicio que acompañaría cada paso bajo esa cruz. No había ceremonia sin mesa, no banquete de excesos, sino comida compartida, mesa larga, cuencos de madera, pan, caldo, legumbres, quizá carne si había, cada porción medida, sin música ni espectáculo. La charla moderada, oraciones antes y después, reglas hasta para el gesto de no lanzarse por la comida con ansia. La mesa reforzaba los votos en miniatura: pobreza en lo simple, obediencia en la forma, humildad en el trato. Sentarse con ellos por primera vez era entrar en el ritmo cotidiano del temple. Ya no había nobles y siervos, solo hermanos. El cierre era una bendición, última capa espiritual. El máster alzaba las manos sobre el nuevo caballero, invocaba a Cristo, a la Virgen, a los santos. Se recordaba que romper los votos era traicionar a la orden y a Dios. No se entraba a la ligera. Una vez dentro, solo quedaban dos salidas: vida en servicio o muerte en desgracia. La capilla resonaba con cantos en latín, voces contra la piedra. El efecto envolvía, una ola que arrastraba al recién admitido a la cadencia del orden. Al terminar, el máster lo declaraba hermano. Los presentes ofrecían el beso de paz o el apretón de manos, gestos mínimos con peso enorme. Cuando cruzaba de nuevo la puerta, con el manto blanco y la cruz roja, el mundo vería a un caballero, la orden algo más, un hombre transformado, consagrado y para siempre atado a lealtad, sacrificio y fe. Desde este umbral pasamos de lo sagrado a lo mundano, sin cambiar de tono, de la capilla templaria a las calles bulliciosas de Pompey. Allí, entre puestos de mercado y carros sobre piedra, se alzaba un edificio distinto: el Lupinar, el burdel más célebre de la ciudad. Pompey podía lucir foro, templos, termas, pero entrelazada en esa vida estaba la oferta abierta de sexo, no escondida, no susurrada. El nombre ya lo decía: Lupinar de lupanar, lobo, metáfora antigua para la prostituta. La ciudad marcaba el camino sin pudor. Falos esculpidos en los adoquines y en muros señalaban con flechas lo que no necesitaba traducción. Para el hombre romano, soldado, marinero, comerciante, no había gran secreto. Pompey llevaba su sexualidad a la vista. El lupinar no pretendía disfrazar su propósito. Por fuera parecía una casa más. Por dentro, otra realidad: lámparas de aceite, vino barato, habitaciones estrechas y calurosas, voces regateando, risas entrenadas y grafitis que funcionan hoy como testimonio de que no era un lugar marginal, era un nodo social, una parada más en la rutina masculina. Templos prometían éxtasis divino, tabernas, evasión,
El lupinar prometía satisfacción inmediata. Teatro del deseo sin intermedio. La arquitectura obedecía a la eficiencia del negocio. Nada de atrios luminosos, pasillos estrechos, cámaras mínimas, intimidad oscura. El edificio tenía 2 plantas. Abajo, 5 cuartos diminutos con camas de piedra. Cubículos sin ventanas, casi sin aire. La comodidad no era la meta. La durabilidad sí. Plataformas que no se astillan. Colchones de paja fáciles de cambiar. Arriba, habitaciones algo más grandes y luminosas, para quien pagaba más. Camas de madera, telas menos ásperas y una ilusión de privacidad. La escalera de piedra al centro conectaba ambos mundos. La planta baja, cruda, transaccional, accesible. La alta, jerarquizada. El edificio era una miniatura de la sociedad romana. Deseo, dinero, clase, todo comprimido en un rectángulo de piedra. Sobre las puertas, lo más famoso, frescos eróticos, explícitos, coloridos, un catálogo mural, un menú visual, no decoración, utilidad. En una ciudad de alfabetización desigual, esclavos, extranjeros, clientes sin latín, señalaban la imagen. Eso quiero. Cada pintura mostraba una escena distinta. Nada de metáforas. Claridad de puesto de panadero. Los murales estandarizaban expectativas, reducían disputas. La pared vendía, regulaba y excitaba. No tenían el refinamiento pictórico de las villas aristocráticas, pero compensaban con franqueza comercial. El arte al servicio del contrato. Detrás de esas paredes estaban ellas, las mujeres, la fuerza laboral del lupinar. Vidas duras, trabajo sin respiro, estatus marginal. Pocas eran libres por elección, la mayoría esclavas traídas de provincias lejanas, mercancía como el grano o el vino. El origen extranjero se vendía como exotismo. Se les ponían nombres romanos funcionales. Fortunata, prima, identidad reducida a inventario. Su día transcurría en cuartos sin aire. Varios clientes seguidos. Pago rápido. Una moneda. Quizá el precio de un pan. Casi nada para ellas. El dueño del burdel cobraba. Aún así, quedan trazos de voz. Grafitis con nombres. Pullas. Pequeños orgullos de oficio, resentimientos, humanidad rayada en yeso. La ley romana toleraba la prostitución, no la honraba. Eran infames, con menos derechos, sin matrimonio respetable, sin herencia, visibles, sin dignidad, pero imprescindibles para la economía y la costumbre. Y frente a ellas, los clientes, la sangre del negocio. No era asunto solo de pobres. El espectro social completo pasaba por esa puerta. Esclavos con una moneda, comerciantes recién llegados, soldados, élites buscando anonimato. Los precios bajos democratizaban el acceso. Arriba pagabas confort, abajo pagabas acto. Los muros hablan. Hay reseñas espontáneas, halagos, burlas, firmas masculinas hinchadas de ego. Para el hombre romano, visitar un burdel no cargaba gran estigma. Se esperaba fidelidad de la esposa, no del esposo. La moral doble acaba institucionalizada. El lupinar no solo daba salida, sostenía el orden social. A la vez, el lupinar ofrecía algo más que descarga física. También era compañía breve, conversación mínima, negociación improvisada, un rincón donde el anonimato compraba silencio. Para algunos era rutina después del trabajo, para otros un rito de paso entre adolescentes y soldados, para comerciantes y marineros, una escala tan común como la taberna. La doble moral sostenía el edificio. Se exigía virtud a esposas y hijas. Se toleraba licencia en hombres libres.
El burdel funcionaba como válvula social que mantenía intacta la fachada de respetabilidad. El gesto de empujar aquella puerta no implicaba vergüenza pública, implicaba un acuerdo tácito, mirar hacia otro lado y seguir con el día. Por eso las paredes podían hablar sin miedo. Las firmas y bromas en el yeso no eran grafitis clandestinos, eran huellas de consumo masivo, lo más crudo. Sin embargo, era el reloj. El tiempo ahí nunca era de los amantes, era del dueño. Movimientos medidos, tarifas escuetas, rotación constante. Abajo, todo era rapidez y piedra. Arriba, la ilusión de pausa. Un vaso de vino menos agrio, una tela menos áspera, una risa menos apurada. Pero seguía siendo teatro, un simulacro de intimidad empaquetado para durar lo justo. Y la salida siempre era hacia la misma calle, el mismo polvo, el mismo rumor de Pompey. El edificio se sostenía en esa tensión, deseo y economía, placer y prisa, humanidad y precio. El rastro que ha sobrevivido ayuda a ver ese ecosistema tal cual, no como fábula. Los frescos sobre las puertas, toscos pero claros, muestran menos erotismo que catálogo, menos fantasía que manual. La tipografía del deseo convertida en pictograma para todo público. Los grafitis suman el coro. Hay listas, hay nombres, hay juicios lapidarios, hay odas improvisadas a una fortunata diligente, hay pullas a un cliente torpe, hay anuncios de virilidad del tamaño de una exageración romana. Y entre líneas, resignación, chanza, cierta ternura en lo humano que se cuela entre tarifas y paredes. Para entender por qué existían lugares así sin esconderse, hay que recordar la ciudad. Pompey era densidad, calor, ruido, trabajo, comercio, baños, templos, banquetes y también hambre, esclavitud y jerarquías. El lupinar no era excepción moral, era engranaje. Una institución a medio camino entre la taberna y el mercado, un espacio donde el cuerpo se trataba como mercancía con la misma frialdad con que se pesaba el vino. La ley lo toleraba, la costumbre lo legitimaba, la economía lo necesitaba, la arqueología lo preservó, y nosotros lo miramos, con la incomodidad de ver un espejo torcido donde se reconocen patrones que no dejaron de existir. Solo cambiaron de fachada. Cerramos la puerta de ese corredor y volvemos la vista al tejido entero del viaje de hoy. Si algo une a berserkers que mordían escudos, a bailarines exhaustos en Strasbourg, a niños, adolescentes y campesinos caminando hacia un horizonte que nunca llegó, es la manera en que la mente humana fabrica sentido bajo presión, la química de un hongo, el contagio social del cuerpo, la fe que duplica el valor y divide el juicio. El mundo medieval no fue un bloque de barbarie o de superstición. Fue un laboratorio incómodo donde conviven ciencia naciente, ritual, marketing, mito y administración. A veces en el mismo documento. Piénsalo. Juzgar animales con abogado y sentencia parece absurdo, pero revela una obsesión por el orden, por encajar la naturaleza entera en un marco moral. La doncella de hierro nos muestra lo fácil que es comprar una buena historia cuando se ajusta al miedo que ya traemos. La tierra esférica conocida, y aún así negada por nuestra caricatura moderna del pasado, recuerda que la ignorancia que más persiste no está en los libros de otros, está en nuestras simplificaciones. Las ordalías de hierro y agua nos dan una postal de justicia performativa, mitad psicología, mitad liturgia, con un rol nada menor para el funcionario que sabe cuándo bajar unos grados el caldero. Robin Hood sirve de espejo para nuestra insistencia en fabricar héroes a medida, el caballero negro para nuestro gusto por la estética sombría, Crowland Abbey para la paciencia con la que la fe se planta en un pantano y lo convierte en granja, Pope John
Es el rumor que no muere. Tensión perpetua entre cronistas. Huecos en listas. Sillas con hueco. Cartas que no existen. Cartas que sí. Y el relato que persiste porque nos fascina la excepción que rompe la regla. El viernes 13 templario nos recuerda que las grandes caídas rara vez son teológicas. Suelen ser contables. Que el acero entra en escena cuando la deuda supera la paciencia. Y que una fecha marcada en rojo puede nacer de un operativo policial con capa de piedad. La medicina medieval. Entre serruchos y miel. Entre trepashon y vino. Desmonta el meme de que todo fue barbarie. Hubo dolor, sí, pero también método, prueba y error, texto y práctica, la higiene, cortinas de madera, jabones ásperos, casas de baños y guantes perfumados, tumba el cliché del hedor perpetuo. El pan consagrado como detector de mentiras nos pinta una institución que intenta involucrar a Dios en cada veredicto y que, con el tiempo, aprende a no tentar al cielo con galletas. La iniciación templaria, con su madrugada, su capilla desnuda, su interrogatorio, votos, reliquias, rodillas, manto, mesa y bendición, muestra el molde completo de un orden que pidió a hombres de guerra que se convirtieran en monjes armados, renunciar a riqueza, a linaje, a voluntad, para recibir pertenencia, misión, y una cruz roja que pesa más cuanto más se la mira. Del otro lado del arco, el lupinar revela el reverso material, el comercio de la carne como engranaje urbano, la ciudad que acepta su contradicción a cambio de estabilidad. En un extremo, obediencia, en el otro, transacción, y entre ambos, lo humano, igual de insistente en su deseo, su miedo, su necesidad de historia. Si todo esto suena a nicho demasiado particular, te sorprendería cuántas de estas escenas siguen vivas, no con hachas ni manto, no con frescos explícitos encima de puertas de piedra, pero sí con relatos que contamos para explicar lo que no entendemos, con rituales que repetimos para pertenecer, con espacios donde negociamos el cuerpo, el tiempo, el precio y el silencio. Lo medieval no es un periodo muerto, es un espejo que devuelve el gesto con siglos de distancia. Y por eso nos atrae, porque permite reírnos, horrorizarnos y aprender a la vez. Así que cuando alguien te diga que el pasado fue solo oscuridad, piensa en la luz temblorosa de una lámpara, en la disciplina terca de un puente triangular sobre el barro, en una sala donde un médico improvisa con miel y vino, en un tribunal que decide no mojar tanto el dedo en el agua hirviendo, en un caballero que suelta su apellido para ponerse un manto blanco, en un corredor pintado con menús de deseo, y en un rey que hace cuentas antes de buscar herejías. La Edad Media cambia si la miras de cerca. Deja de ser caricatura, se vuelve humana, contradictoria, peligrosamente familiar. Gracias por caminar conmigo por estos pasillos, por soportar el zumbido del ventilador, por dejar que la oscuridad y el humor compartan mesa con los archivos. Si te gustó, ya sabes, like y suscripción solo si genuinamente disfrutas este nicho. En los comentarios me cuentas desde dónde nos ves y qué hora es. Yo me quedo leyendo y afinando la próxima excursión. Hay más callejones esperando y más mitos pidiendo autopsia.